Muchas gracias, Marcelo. Vamos a comenzar este tramo aquí de la programación de Canal 4 con esta edición especial de Todas las Voces. Vivi. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, es el tema que más preocupa al gobierno. Esto lo dijo Álvaro Delgado en relación al coronavirus. Y acá muchas veces los medios tenemos que navegar en esa sensación de decir, bueno, ¿cómo no caer en el alarmismo? Pero Totalmente. sí advertir que tenemos que seguir cuidándonos. Escuchábamos hoy a Julio Medina, estuvo con nosotros en Carve al mediodía, y él decía, bueno, esto está bajo control, pero, y cuando te agrega un pero, un técnico de esas características, de ese nivel, uno tiene que prestar atención. Es uno de los temas que tenemos para hoy. Sí, y sobre todo también enfocado en lo que ustedes ya saben, es como que hemos tenido mojones a lo largo de estos meses y sin duda el mes de diciembre por las reuniones, por las fiestas, por las despedidas y la temporada de verano. Así que vamos a estar enfocándonos en uno de los departamentos que es estrella en verano y es Rocha y que va a tener un nuevo intendente, así como el resto de los 19 departamentos. Vamos a estar en contacto con Alex Jumpierre. Bien, hay, a propósito de esto que voy a hacer con los integrantes del panel en 1 minuto y medio, los voy a interpelar, les voy a preguntar qué van a hacer, qué van a hacer en las fiestas, en la casa, allí están, les voy a preguntar qué van a hacer. Acá el canal ni vengan, al canal ni vengan porque no va a haber nada. Pero seguramente cada uno de ustedes tiene sus propios ámbitos. Vamos a ver qué decisión van a tomar. Lo de interpelarlos es una broma. ¿Hay dirigentes del Partido Colorado y en particular de Ciudadanos que creen que no corresponde esta suerte de interpelación al ex canciller Ernesto Talvi simplemente porque haya publicado algunos tweets y porque algunos dirigentes hayan visto la posibilidad de su regreso a la política? Ese asunto también estará. Sí, y están reunidos, ¿no? Desde hace un buen rato, tenemos entendido que en un ratito van a sacar una declaración, así que el ex canciller Ernesto Talvi por lo menos ha sido tema en el día de hoy para el sector ciudadano. Bueno, nos vamos a un brevísimo consejo y comenzamos Todas las Voces. El 27 de noviembre, cuando pases por Plaza Italia Shopping Outlet, tenés que estar atenti. Abre sus puertas toda la planta baja del shopping. La traducción de atenti sería algo así como: che, está quedando muy bueno, ya abrieron Disco y Pharmashop. Tengo que ir a bichar. Si pasás por Avenida Italia, esquina Colombes, entrá a Plaza Italia Shopping Outlet. Y el año próximo abre el Outlet y Sodimac. Bueno, hasta allí estaba entonces este consejo y hay un tema importante. De los hechos políticos seguramente más relevantes de la región fue esta reunión entre el presidente Lacalle Pou y su par Alberto Fernández en Anchorena. Vamos a poner este tema también sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué es importante el vínculo con Argentina? ¿Por qué es importante esta reunión que se retrasó? La pandemia es señalada como el principal factor. De hecho, Alberto Fernández terminó unos días de cuarentena y ahí cruzó el charco para reunirse en Anchorena con Luis Lacalle Pou. El día que le hacen el hisopado para confirmar que ya terminó la cuarentena, toma el helicóptero casi en secreto y se viene a Anchorena. Ese dato no es menor, ¿eh? No, claro que no. Ese dato no es menor. Bueno, vamos a estar en contacto con TN, ¿no? También para analizar de los dos lados del charco qué dejó esta reunión. Bueno, tenemos a 3 extraordinarios panelistas, pero cada uno tiene su ámbito. O sea, no todo empieza ni termina en el programa de televisión. ¿Qué van a hacer? Primero, en términos familiares, seguramente alguna reunión, en fin. Pero después, si te invitan a vos, Connie, a el asado de fin de año de Todas las Voces, ¿qué nos decís? No va a haber, te anticipo, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación. No, la verdad es que nosotros, yo hago pocas cosas. Y es más bien la noche de Nochebuena, ¿Te acordás que la familia chica. ¿Te acordás, Conrado? Más o menos a esta altura del año pasado, ya estábamos viendo dónde iba a ser, qué íbamos a tener. Yo lo recuerdo perfectamente y estaba bárbaro porque te generaba un entusiasmo lindo aquello, ¿no? Es una linda época. Yo confieso que obviamente soy población de riesgo, no me gusta nada cómo vienen los números. Trato de cuidarme y por lo tanto salgo poco, pero conversaba hoy por teléfono con alguien y decía, mirá, yo me siento en el sillón donde leo y donde me entero del mundo que pasa y siempre miro la esquina de Benito Blanco y Guayaquil, que es la que tengo de panorama. Ahora estaban los muchachos de la poda. Entonces, en un momento vino la hora de parar y los muchachos de la poda eran 4, tenían muy buen equipo para insonorizarse, muy buen equipo para que los palos no se le cayeran en la cabeza, pero ninguno de los 4 que pasaron por adelante de mi vereda tenía
ni la más mínima atisbo, porque uno podía decir eso de cirujano Claro, con pero el, no con el me coso estás de respon- babero, no me estás nada. respon- Bueno, no, vamos a volver con hay circunstancias, todos estamos ahora muy conmovidos por esta situación, nos cambió totalmente, pero hay familias que definitivamente la van a pasar muy mal, aquellos que han sufrido pérdidas por la enfermedad. Y en el caso de Fito Garcés, que ha sufrido una pérdida muy reciente, lo saludábamos en el programa pasado, así que de pronto hasta te podemos hacer un paréntesis ahí, Fito. Lamentamos muy profundamente lo de tu papá. No corresponde preguntarte qué vas a hacer en esta época, sin dudas. Gracias. Pepe Vallardi. ¿Cómo está viendo esta cosa así de la efervescencia de la gente que ya está programando? ¿Sabes lo que me decía hoy Julio Medina? Dice, hay gente que está programando el asado de los chicos del babyfútbol, o sea, los papás. Bueno, yo hubo alguna también noticia del Codicen vinculado al fin de año lectivo, ¿no? Y las celebraciones que van a haber y lo que está permitido y lo que no, pero también ahí es una línea un poco delgada, ¿no? Pepe. A ver, como decía Conrado, yo creo que debemos seguir manteniendo la preocupación. Los datos que han aparecido en lo que tiene que ver con la cantidad de positivos, en la cantidad de test, sigue siendo alto por encima de lo que tuvimos y creo que hay que esa preocupación manifestarla en acciones concretas. Al responder la pregunta, las acciones concretas, creo que hay que seguir reduciendo la cantidad de contactos que uno tiene. Estamos en fecha en la que está lo del fútbol, están las comidas con amigos, están las salidas. Yo creo que eso hay que tratar de evitarlo. Desde el punto de vista familiar, bueno, uno tiene convivencias familiares. Más allá de los primeros meses que nos aislaron a todos bastante, después empezamos a tener ciertas convivencias familiares. Creo que hay que restringir el tema, bueno, el 24 de por sí es un entorno de reunión familiar. Sí. Diríamos, hay que mantener esa reunión en el ámbito más restringido posible, o sea, no ampliar los niveles de restricción. Y hay un tema que yo creo que hay que tenerlo claro en todas las reuniones que se programan. Tenemos que tener claramente identificados todos los que hayan participado de una reunión, porque en algún momento nosotros saludamos el papel de los intensivistas, recordemos los primeros momentos en que el drama estaba muy exacerbado y de todo el personal de los CTI. Hoy hay un esfuerzo espectacular que están llevando adelante los epidemiólogos, o sea, los que hacen vigilancia epidemiológica. Ahí nos jugamos gran parte del partido en lo que se llama no perder el hilo, por lo cual hay que tener reuniones lo más acotadas posible y identificado a todos los que se participan de una reunión. Y es interesante ese punto también porque ha aumentado el número de contactos que tienen los casos positivos, ¿no? Claro. Hoy en día el promedio está en 20, lo que significa que con los casos que tenemos hoy hay unas 18.000 personas que están en cuarentena en este momento en Uruguay, lo cual es un dato bien relevante. Yo le quiero hacer una pregunta a Fito Garcés a propósito de uno de los episodios de esta semana y es el de los futbolistas de la selección. ¿Deberían de ser ejemplo o en definitiva, bueno, son como nosotros y es posible que se contagien? Es posible que se contagien, pero, a ver, se ha dicho muchas veces, ¿no? Y lo acaba de decir Pepe, lo que pasa con la pandemia o lo que pase con la pandemia. Y lo que ha pasado con la pandemia, todo lo bueno que ha pasado hasta ahora con la pandemia, ha dependido del comportamiento de cada una de las personas, de cada uno de nosotros. Y lo que vaya a pasar depende también de cada uno. Ahora, no es lo mismo Luis Suárez que cualquier vecino, ¿no? Es decir, lo que hace Luis Suárez o lo que hace Godín tiene una repercusión enorme. Quiero decir, hay personas que tienen que ser muy conscientes de la trascendencia de lo que dicen y de lo que hacen. Sí, los famosos líderes. Hubo un mea culpa. Bueno, vos sos futbolero y futbolista, si se quiere. ¿Cómo no? Todos los fines de semana te vas a jugar al fútbol. Estrella de la liga. Con el hijo de Con y todo lo demás. O sea, lo que te digo es que muchas veces, Fito, ojo, no, de ningún modo pretendo en este caso ponerme en abogado del diablo, ¿no? Digo que quienes en algún momento jugamos al fútbol sabemos que hay también una cosa muy difícil de dominar, que es esa especie de mini tertulia con el fogón, el tema de los vestuarios, el entrenamiento, el contacto, ¿no? Y Suárez fue muy claro hoy también, dijo, bueno, me encantó lo que dijo Suárez, dijo, bueno, sí, está, tendremos que hacernos responsables de lo que pasó. Es así, no es lo mismo el presidente de la República que cualquiera de nosotros, ni es lo mismo Luis Suárez que cualquier otro vecino o cualquier otro futbolista
amateur que puedan dar por Como ahí. vos, por ejemplo. Pepe. A ver, yo creo que, bueno, yo no juego el fútbol hace mucho tiempo ya, ni el máximo esfuerzo que hago es el ajedrez o las damas, para no esforzarme mucho. Lo que digo es que quienes jugamos en colectivos, el fútbol, siempre hay un sentido de agregación del equipo. En este caso, además, conviven en una concentración, fueron hisopados. La foto que trascendió es una foto que en realidad, a ver, sin la foto se hubiera hecho 20 veces igual. Había un fuego, había asado, se agregaban alrededor. Bueno, Vos sabés que la foto la comentó Julio Medina también, Sí. ¿no? Dice, mira, sin necesidad de haber visto la foto, esto es como aquella Sí. clásica figura, ¿viste? Tiene 4 patas, una cola, dice wow. O sea, Sí. claramente se hubieran dado cuenta que hubo alguna irregularidad allí. Pero, de pronto también hay un equipo que es el que tiene que informarle correctamente a los jugadores lo que pueden y lo que no pueden hacer, lo que deben y lo que no. También allí surgió como una crítica. De ¿no? hecho, está planteada la multa del Ministerio de Salud Pública a la Asociación Uruguaya de Fútbol y ahora también desde la Asociación Uruguaya de Fútbol se dice que se va a investigar a ver dónde comienza Claro. el brote. Eso es importante, ¿no? Saber cómo empezó el problema, cuál era el protocolo. Yo lo desconozco, el protocolo, no sé si acá lo manejamos. De todos modos, en quienes están concentrados para jugar al fútbol, un fuego y acercarse al fuego del colectivo, es como la arenga en el túnel, ¿no? Claro. Claro. Ya tenemos al intendente de Rocha, pero en esto del partido, vamos a volver a la metáfora, en este partido hubo, lo decíamos con Viviana, de hecho en Telenoche, un trancazo fuerte del ministro de Salud. Y se le reprochó el estilo, la forma a través de su cuenta de Twitter. En medio de este partido complicado, nos detuvimos un poco en el análisis ese. Hay que ir al VAR, al VAR Para ver el Twitter. Sí, o sea, Yo creo que hemos, en mi opinión, ¿no? Creo que hemos dado, en fin, demasiada magnificación de este fenómeno. No sé si lo trajo Viña, el virus que venía de un equipo que ya estaba no, parece que sí. contaminado, De parece hecho, que su sí. club en Brasil O es un desastre, en algún ¿no? momento se contagiaron. Bueno. Me hubiera contagiado yo, que tiendo a tomar medidas. Si hubiera sido parte de la selección, me hubiera acercado al fuego y probablemente me hubiera contagiado. Fito. Pero está bueno que los muchachos de la selección que se han ganado el prestigio que tienen un enorme prestigio y se lo han ganado, Sí. que aprovechen la crisis, ¿no? Para explicarle a la gente más joven que se tiene que cuidar mucho más y creo que lo están haciendo a su manera. Claro. He oído declaraciones de Godín que van por ese lado, declaraciones de Suárez que van por para alertar a los más jóvenes que son los que para mí lo que pareció siguen subestimando la improcedente cosa. es sugerir que el ministro tenía que primero haber llamado a la selección para Bueno. después comunicar. Eso me parece también bastante... Yo creo que llamaría a la prudencia metafórica, porque nos vamos a meter en un Honduras o en Guatemala que le están tirando cócteles molotov al tremendo. Parlamento. Sobre este tema, de hecho, es el sondeo de esta noche en Todas las Voces. Ahí lo tienen en nuestra cuenta de Twitter. A partir de los casos de coronavirus en la selección, hoy en Todas las Voces preguntamos, ¿la sociedad debe exigirle a los deportistas en general un comportamiento ejemplar, sí o no? Bueno, vamos a tener los resultados de esto. Ya tenemos al intendente electo que asume el viernes, ¿no? El próximo viernes, sí. Alejo Umpierres, ¿está ahí? El viernes deja el electo. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches, un gusto de estar hablando con ustedes, un saludo para Daniel, para Viviana, para los panelistas ahí, para Fito, para Pepe y para el oráculo de Delfos, para el Sí, Que anunció su triunfo Sí. con antelación. Anunciaste con bastante antelación, exactamente. Bueno, intendente electo, está bravo esto de decir electo por unos días más. Acá hay un impacto notorio en el turismo, pero hay quienes sostienen que el turismo interno, al final de cuentas, va a hacer que todo cierre más o menos bien. ¿Cómo viene Umpierres? ¿Ha tenido contacto con operadores privados? ¿Cómo viene el nivel de reservas en el departamento de Rocha para el próximo verano? Viene desparejo, en ausencia del turismo argentino, que es un turismo que reserva con antelación. El turista criollo, el turista interno, generalmente lo que hace es resolver sobre la hora. Y el nivel de reservas que hay hasta ahora
es relativamente auspicioso, pero muy desparejo. Localidades, balnearios como La Paloma presentan un bajo índice de reservas y algunos otros, como Punta del Diablo, tiene un mayor porcentaje de reservas a esta fecha, por lo que hemos ido hablando con los operadores. Hoy pensaba que Rocha es uno de los departamentos donde los campings reinan. ¿Cómo se van a manejar los campings? Nosotros hemos hablado con el ministro de Salud Pública respecto al tema de protocolos. Obviamente no va a haber protocolo de playas. Los campings en general son espacios abiertos y bien aireados. Habrá que tratar de evitar las aglomeraciones. Hemos tenido en estos días previos además una reunión que tuvimos en el Ministerio del Interior con el ministro Salinas y con el ministro Larrañaga y con todos los intendentes de la faja costera para empezar a de alguna forma coordinar actividades, porque va a haber que hacer un trabajo conjunto a nivel inspectivo de cuerpos municipales, de cuerpos de prefectura y de la policía, del Ministerio del Interior, que va a tener que tomar una labor muy particular para ayudar en todo esto, que no es perseguir el delito, sino que trabajar para disuadir las aglomeraciones. En un corte que lo hemos manejado en términos de exhortación, ¿no? Y de tratar de llegar a la convicción de la gente, porque en definitiva hemos gozado un estatus privilegiado que no podemos perderlo, y después de todo lo que logramos no es momento para volver a casa y volver la economía a ralentizarla o a volverla tendiendo a cero. Hemos logrado tener una vida casi que normal, con un cuidado que en los últimos tiempos hemos empezado a caminar por la cornisa y que habrá que tratar de hacer un poco de meditación y autocrítica a todos los uruguayos al respecto. Claro, Bien. pero por ejemplo, como se comparten los baños, ¿no se va a poner un aforo en los campings? Bueno, eso depende del ministerio y nosotros hicimos la consulta y estamos esperando a ver alguna respuesta al respecto, pero en principio, ¿qué pasa? Cada camping tiene una realidad particular, entonces es difícil hacer un protocolo uno a uno. Lo que sí, por ejemplo, Santa Teresa resolvió que tiene un aforo al 30% de su capacidad habitual. Claro, sí, de hecho las propias autoridades del ministerio, cuando aquella cuestión del aforo a las playas, dijeron es absolutamente impracticable, seamos pragmáticos, sigamos con el exhorto y dejémonos de embromar con estas cosas muy, muy impracticables. Dígame una cosa, Alejo, ¿Connie sabe de su historia política? Le voy a preguntar ahora qué le pareció. Igual, los argentinos dicen que no iban a venir porque estamos carísimos, ¿no? Pero ¿qué le pareció esta reunión entre el presidente Alberto Fernández? Sí, los argentinos no iban a venir bajo ningún concepto, creo, ni con peste ni sin peste. Ni sin peste, claro, porque estamos caros, ¿no? Carísimos para ellos, además en esta circunstancia. Conrado, ¿sabe de ese giro de zurdo a liberal empedernido, ¿no? Hubo como un tránsito ahí suyo en la política, ¿no? Hemos hablado mucho, estuvimos en tertulia juntos. Tuvimos con Core ya varias charlas y le debo todavía un almuerzo para seguir explicando. Para compensar y agradecer sus predicciones. Bueno, ¿cómo vio esta reunión entre los presidentes Alberto Fernández y Luis Lacalle? Yo creo que es buena cosa que haya un diálogo entre presidentes. Tenemos un destino estratégico unido a Argentina que es indisoluble. Y tenemos que procurar, obviamente, tener las mejores relaciones posibles, manteniendo el respeto de las diferencias que obviamente tenemos de los perfiles ideológicos de cada gobierno, pero las relaciones exteriores, como lo ha dicho históricamente la doctrina del herrerismo y del Partido Nacional, que marcó de alguna manera lo que ha sido la política exterior del Uruguay, se rige por aquella vieja máxima de Lord Palmerston. Uruguay, en este caso, digamos, parafraseando esa frase, no debe tener amigos permanentes, sino intereses permanentes. Y lo que debe defenderse es el interés permanente en Uruguay, sin importar el correlato ideológico que tenemos del otro lado. Entonces, Fito, todo lo que venga a echar aceite y ayudar, bienvenido. Fito Garcés tiene una pregunta, intendente. Alejo, me imagino que, volviendo al tema del verano, me imagino que obviamente estarás preocupadísimo por esos primeros 15 días de enero, ¿no? La primera quincena de enero en los balnearios de Rocha se pone así, se pone espectacular, hasta las manos, ¿no? En las playas, en los boliches, en los bares, en todos lados. Y yo pensando tratando de ponerme un segundo solo en tus zapatos, ¿no? ¿Cómo se hace para exhortar a la gente a que se cuide? No me da la impresión
que esto se pueda arreglar con policías explicándole a la gente, menos en Rocha. A ver, ¿por qué ¿qué menos posible? Fito, No, claro, obviamente. no hay otras maneras de hablar con los vecinos. No sé en qué estás pensando, por eso te pregunto. No hay otras maneras que, por ejemplo, que sean los propios vecinos del lugar, que sea una coalición político-social la que esté hablando con la gente, en lugar de que sean las autoridades, los funcionarios del Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa, que suele ser contraproducente. Creo yo, si conozco bien el microclima de algunos lugares de Rocha. Lo que debemos evitar esto es una imagen, imagínate la imagen turística de un policía persiguiendo por la playa a unos turistas, sería un absurdo. Lo que sí tenemos que extremar el poder de disuasión y jugar a la conciencia de la gente. Vamos a tener, por supuesto, altos parlantes, megáfonos en las playas, funcionarios de prefectura, que es la competencia, a los cuales le solicitaremos, obviamente, junto con los inspectores municipales, de exhortar y exhortar y exhortar, y es hablar a la convicción. Obviamente que la represión en esto es inimaginable, porque no podemos atacar miles de turistas en las playas. Entonces es un equilibrio delicado entre libertad responsable y ejercer una acción represiva que yo creo que no tendría mayor efecto porque realmente es inaplicable en el mediano plazo y en el corto plazo aún. ¿Qué decís, Fito? Para decirlo en una frase, jóvenes hablándole a jóvenes. Jóvenes veraneantes hablándole a jóvenes veraneantes. Sí, el tema es que tendría que haber alguna forma de una organización social, de alguna ONG que pudiera ayudar en este sentido. Había planteado en su momento RID algo respecto a brigadas sanitarias que nosotros lo veíamos impracticable porque, por dos razones, porque si alejamos a lo largo de una costa de 180 kilómetros a la gente de la salud para volcarla a las playas, obviamente descuidamos los servicios sanitarios tan imprescindibles para la salud de la población. Y si lo hacemos con funcionarios municipales, habría que hacer unas contrataciones que realmente en la situación económica que tenemos a nivel del departamento no estamos en condiciones de hacer un desembolso de, imaginamos, más de un centenar de personas haciendo un trabajo semejante. O sea que es un cuello de botella muy particular el que nos enfrentamos. Alejo, ¿cómo están los números hasta donde sabe? Porque además, si vamos a tener una temporada totalmente diferente a la de años anteriores, se supone que hay mucha gente que va a ir a golpear la puerta a su despacho para decirle, aliviame algún tributo, estoy pensando obviamente en la contribución inmobiliaria. ¿Le consta los números con los que queda la Intendencia actualmente? Sí, en el último año, o sea, la última rendición de cuentas presentada al Tribunal de Cuentas, no son cifras nuestras, sino de la propia Intendencia Departamental, tuvo un déficit de casi 4 millones de dólares, 152 millones de pesos. Los años electorales, por experiencia histórica, los déficits siempre se agudizan, o sea que no esperamos tener un déficit menor al anterior del último año. Y obviamente además hay una morosidad muy alta en Rocha que oscila entre el 40 y el 50% según las localidades, porque hubo un incremento en la recaudación, en la presión tributaria de un 63% en los últimos 10 años en Rocha, y no estamos en condiciones de aumentar impuestos. Es al contrario, nosotros vamos a entrar con un plan que va a atender a, sin perjuicio de haber una bonificación adicional a los buenos pagadores, atender a la situación de volver a traer a las urnas de formación política, a las cajas de la Intendencia y a las redes descentralizadas de pago. A las arcas. Exacto, a las arcas, no a las urnas. A traer a las arcas municipales a la gente que hoy está fuera de circuito a través de una eliminación de multas y de recargos, actualización de deuda por unidad indexada y una financiación cómoda a efectos de poder traer a más de la mitad de los contribuyentes que hoy están fuera de circuito. Gutiérrez, antes de terminar, dos consultas breves. En este grupo que armaron con los intendentes de la costa, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior, ¿tomaron alguna decisión que abarque a todos los departamentos? ¿Hay alguna definición que ya esté sobre la mesa? No, hicimos una primera aproximación, sin duda estuvimos hablando con el ministro Larrañaga. Ahora, después que asumamos, vamos a tener alguna reunión para coordinar más estrechamente. Tuvimos una reunión con el jefe de policía y estamos todos con la misma preocupación, porque es
para manejar con cuidado, manéjese con cuidado. Es un tema que obviamente es complejo, es particular, es una cosa totalmente nueva, porque claro, es una actividad que nunca desarrolló ni la Intendencia ni la policía, y nos vamos a enfrentar a un fenómeno desconocido. Esperemos que la primera autorrepresión en esto es en la gente, que la gente tome conciencia. Obviamente que no vamos a decir a la familia que esté desunida bajo una sombrilla, porque si conviven dentro de una misma casa, obviamente estén juntos bajo una sombrilla o en unas reposeras, pero aprendamos a que tengamos que mantener una distancia prudente de 2-3 metros con el vecino, y así tratar de hacer una playa habitable donde podamos estar todos a salvo. Bien, muchas gracias, Alejo, y le deseamos éxito a partir del viernes en su gestión. Muy amable. Nos están convocando desde esta reunión de ciudadanos y hay novedades importantes a esta hora. Allí está Santiago Clarence en la casa del Partido Colorado. Santi, ¿qué novedades hay? Viviana, Daniel, buenas noches. Exactamente, más de 3 horas duró esta reunión de la mesa coordinadora del sector Ciudadanos, siendo las 10 menos 20, acaba de concluir, y hay novedades porque podemos adelantarles que el ex canciller Talvi, confirma, ratifica que no vuelve a la vida política. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que tiene para decir justamente, en este caso, quien va a ser vocero, el diputado Ope Pasquet. Bueno, buenas noches. Al cabo de nuestra reunión hemos resuelto difundir la declaración que paso a leer, que es muy breve. Dice así: la mesa coordinadora de ciudadanos reunida en el día de la fecha expresa, primero, que ha recibido una comunicación de Ernesto Talvi ratificando en todos sus términos la carta de renuncia a la actividad política difundida en el pasado mes de julio. Segundo, Ciudadanos expresa su voluntad de seguir actuando como sector mayoritario del Partido Colorado, dando cumplimiento a los compromisos asumidos con sus votantes, y ratifica al ministro Adrián Peña como coordinador general del sector. Esa es la declaración de la Mesa Provisoria de Ciudadanos con motivo de la comunicación recibida de Ernesto Talvi. Bien. ¿Qué reflexión hacen políticamente de esta confirmación de alguna forma de la salida de Talvi de la vida política? Y pensamos que esto aclara definitivamente la situación, no deja margen a duda alguna. Ernesto Talvi ha tomado una decisión, la ratifica en todos sus términos, sin peros, sin matices, sin condicionamientos. Entonces creo que no hay margen ya para ningún tipo de especulación o conjetura. Ha decidido apartarse de la actividad política, y Ciudadanos se siente en el deber de decir que continúa trabajando, continúa actuando, tiene compromisos asumidos con sus votantes, se ha comprometido con un programa, con una manera de entender y practicar la actividad política. Mantenemos ese rumbo, y el coordinador general del sector es el ministro Adrián Peña. Hay una situación perfectamente definida, el sector no queda acéfalo ni mucho menos, continúa actuando, y quien va a seguir actuando como coordinador del sector es quien lo ha hecho hasta ahora, a plena satisfacción de todos nosotros, y habiendo cumplido una tarea que consideramos fundamental para constituir al grupo y para lograr los resultados electorales que se lograron el año pasado. Pasquet, ¿había dudas con respecto a esta situación? Pregunto porque hay dirigentes incluso en Ciudadanos que estaban dispuestos a militar por el eventual regreso del economista, en el caso del ministro Carlos María Uriarte y también en el caso del penalista Andrés Ojeda. ¿Eso de alguna forma lo llevó a ustedes a hacer esta comunicación formal? Nos pareció necesario despejar toda duda que pudiera haber. Aquí la mesa coordinadora provisoria de Ciudadanos, integrado por todos los legisladores y por representantes de distintos puntos del país, no tiene duda alguna. Y después de la ratificación que ha hecho Ernesto Talvi, otra vez, de manera clara, precisa, sin ambigüedades de ningún tipo, ratificando su declaración del pasado mes de julio, que también fue muy clara y muy precisa, bueno, creemos que ya no cabe ninguna especulación ni ninguna conjetura. Por eso nos pareció importante tener esta instancia y difundir este resultado de la jornada de hoy. Sí, sin duda que debe ser un poco también complejo mezclar, porque ahora el referente principal, o podemos decir el líder del sector Ciudadanos, también es un ministro de gobierno, y eso en algún momento se puede entrelazar con lo que puede ser eventualmente tiempos electorales. ¿Cómo van a lidiar con ese proceso? Para los tiempos electorales falta muchísimo.
El sector tiene mucho que hacer, está trabajando, todos lo estamos haciendo en nuestras respectivas responsabilidades. No nos preocupa hoy la cuestión electoral. Lo que sí queremos que quede claro es que el sector tiene un liderazgo, que tiene una orientación definida, que no estamos en situación de acefalía ni mucho menos, eso está perfectamente claro. Y vamos a seguir trabajando en estas semanas que vienen para que antes de fin de año podamos tener una reunión con todos los compañeros a nivel nacional, definir autoridades orgánicas de manera definitiva y bueno, y demostrar con hechos que Ciudadanos sigue trabajando, que nos parece que es lo que la gente que nos votó espera de nosotros, que sigamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer en la campaña electoral. Muchas gracias. Bueno, hasta allí lo que estaba diciendo Ope Pasqué, ratificando en principio esa decisión de que Talvi no volverá a la política. No sé si mencionó Pasqué, en todo caso se lo vamos a preguntar más adelante a Santiago Clarence, si lo hizo a través de una carta o de un simple mensaje de WhatsApp, porque también hay formas, ¿no? Hay formas y formas. Estaba invitado a participar presencialmente, resolvió no hacerlo y mandar una comunicación. No quedó muy claro en qué formato llegó, pero más allá de eso, claro, es necesario 4 meses después, recordemos, Talvi pateó el tablero, podríamos decir, renunciando a la Cancillería y después a la política en el mes de julio. 4 meses después el sector claramente necesita reordenarse, ¿no? Porque perdió a su líder. Claro, y además, decía Pasqué, despejar todas las dudas, todas las especulaciones. De todos modos, lo que decíamos al comienzo hoy de todas las voces, hay cierto malestar en algunos dirigentes por lo que se entiende como una suerte de interpelación al ex canciller Talvi, exigiéndole que se pronuncie, pidiéndole explicaciones por los tweets que en algún momento manifestó públicamente sobre varias cuestiones, y eso no ha caído bien en algunos dirigentes, en particular de este sector al que, no sé si decir pertenecía o pertenece Ernesto Talvi, porque creo que sigue acudiendo a las reuniones, por otra parte. Sí, ¿no? Y de hecho sigue yendo a la sede que está allí en Pocitos. De hecho, cuando él renunció mediante aquella carta, ustedes recordarán, él decía que iba a seguir coordinando los grupos técnicos de Ciudadanos y trabajando por el sector. Claramente lo que se le pide es más una definición política y saber que no va a volver a esa arena, en el entendido de que me parece que había gente dentro de Ciudadanos empezando a agitar alguna bandera para tratar de que volviera. Habrá que ver si no vuelve a Ciudadanos a ejercer política, ¿eh? Y de repente... Bueno, lo que queda claro es que el sector marca un liderazgo y es el del ministro de Ambiente, Adrián Peña. Exactamente. ¿Cómo se lee esto, Fito? Yo creo que hacía falta, ¿no? El pronunciamiento de Ciudadanos hacía falta, porque creo que estábamos no sé, en la opinión pública, por allí, ¿no? Estaba circulando, ¿qué va a pasar con Talvi? ¿Volverá Talvi? ¿No? El tuit, cuando se supo que, por ejemplo, que ganaba Biden, ¿no? Ese tuit, hoy es palabra más, palabra menos, hoy es un mejor día para el mundo, un día mejor para el mundo. Entonces, la especulación estaba, los pronunciamientos de algunos dirigentes a favor del regreso de Talvi. Pero pueden expresarse en su cuenta personal de Twitter, y eso no significa que quiera volver a incidir políticamente. Sí, o capaz que quiere, o capaz que quiso, capaz que quería. No lo sabemos, yo creo que hacía falta un pronunciamiento claro. Te agrego una pregunta a esto que acabas de decir, porque es alguien que se pronuncia en términos muy concluyentes y contundentes sobre el resultado electoral de los Estados Unidos, cuando hasta hace un rato era canciller de la República, de un gobierno que debe seguir manteniendo vínculos con Estados Unidos. Está bien, pero se fue del gobierno. Yo solo quiero decir que ojalá Talvi siga formando parte, siga participando en el mercado de las ideas, que siga alimentando el debate público. Creo que Uruguay no se puede dar el lujo de perder a una persona como Ernesto, que durante años animó la discusión, que despertó controversia. No estoy diciendo que tenga que volver a la política, digo que tiene que volver al debate público, como antes quizá, desde un centro de pensamiento. Bueno, hoy el campeón de las gestualidades, Pepe Vallardi. Te pido un título, Pepe, y después vamos a la pausa. Un título. Brevísimo. No entendí por qué entró en la agenda el tema de si Talvi regresaba o no. ¿A qué agenda entró? A la agenda. Tú decís, en realidad, sí, a la agenda. Hoy estamos todos preocupados en realidad a ver si lo que dijo en julio lo dijo en serio. Bueno, no entendiste, pero como sos un bicho político me vas a decir qué es lo que te lleva a no entender o a hacer que no entendés. Pausa y seguimos adelante en todas las voces. Apenas terminó su cuarentena, el presidente argentino viajó a nuestro país y su helicóptero, que salió casi en secreto de Olivo, llegó
a la estancia presidencial de Anchorena, donde compartieron un asado el presidente Alberto Fernández y el presidente Luis Lacalle Pou. Hasta allí, digamos, un resumen de lo que fue este encuentro, pero hubo mucho más, todo muy cargado de simbología, por otra parte. Sí, el vocero designado del encuentro fue el canciller Bustillo, lo cual tiene lógica, ¿no? Es amigo de Alberto Fernández y también hombre de confianza del presidente Luis Lacalle Pou. Pero ¿cómo cayó esta reunión? ¿Cómo se analizó del otro lado del charco? Y vamos a contactar a nuestra colega Carolina Amoroso de TN, que ya está allí conectada. Carolina, ¿nos estás escuchando? ¿Ustedes me están escuchando bien a mí? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo repercutió allí la reunión? ¿Qué análisis se ha hecho en estas primeras horas? Bueno, a ver, te digo, viste que en la Argentina suceden muchas cosas en poco tiempo. La verdad es que por los vaivenes económicos, por algunas de las penurias también por las que se está pasando aquí en la Argentina desde hace ya un tiempo, digamos que la crisis económica es anterior a la pandemia y por supuesto se agravó. La verdad es que este fue un gran tema en el día, ¿no? En el 19. Fue un gran tema porque te diría que ustedes daban muy bien la descripción. Es un hecho cargado de simbología en el marco de una Argentina que está debatiendo, y de hecho tuvo media sanción, el impuesto a la riqueza, ¿no? Y un encuentro bastante sorpresivo, te diría. Fue sorpresivo para nosotros, para los periodistas. Un encuentro con Luis Lacalle Pou. Recordemos que Alberto Fernández no fue a la asunción de Lacalle Pou porque tenía la apertura de sesiones legislativas aquí en la Argentina, y hay quienes cuestionaron, bueno, ¿por qué no fue inmediatamente después? Porque más tarde se lo vio en una cancha de fútbol con su amigo, el chileno Marco Enrique Sominami, uno de los representantes del llamado Grupo de Puebla, que nuclea a referentes de izquierda de América Latina. Bueno, lo cierto es que parecía todo ser distancia con el gobierno de Lacalle Pou, sobre todo entendiendo que claramente Alberto Fernández hizo una apuesta en el medio de la campaña uruguaya. Recordarán ustedes el año pasado, yo sé que parece ciencia ficción, pero hizo una apuesta por Martínez, porque claramente es más afín al presidente argentino en términos ideológicos. Entonces, esta visita realmente fue leída como un mensaje, o al menos como un acercamiento a un presidente que aquí en la Argentina ha recibido muchos elogios de algunos sectores, justamente no solo por su manejo de la pandemia, sino también por la política en materia económica, en materia fiscal, la manera en la que, al menos según expresó el presidente uruguayo, quiere impulsar la recuperación económica después de los efectos de la pandemia. Así que te diría que en medio de una Argentina muy agrietada, donde se están dando debates muy calientes por el manejo de la pandemia, por las situaciones graves de avasallamiento de derechos humanos en algunas provincias del interior en el marco de la pandemia, por la situación económica y el apremio para la recaudación y este gran debate en torno al impuesto a la riqueza. Bueno, te diría que en medio de todo esto, la visita a Lacalle Pou para algunos fue leída como una señal de oxígeno. Bueno, al menos se están queriendo tender puentes con aliados regionales históricos y con un presidente que para algunos sectores del empresariado, algunos sectores incluso de la oposición, es un referente respetable dentro de la actualidad regional. Bien, Carolina, quiere decir que hasta donde escuchamos tu relato, acá hay una señal fuerte y potente de Alberto Fernández hacia la interna, porque también se había especulado con esa necesidad de empezar a construir un liderazgo regional. Se sabe que es muy poco probable que un asado de estas características sea compartido con Jair Bolsonaro. Sin embargo, se entiende también que Alberto Fernández está ante una oportunidad de levantar un poco su imagen, transformarse en líder regional y de esa forma también empezar a contribuir a una mejora de esa situación de tierra arrasada que muchas veces vemos desde aquí de la República Argentina. ¿Hay algo de esa proyección regional? Bueno, yo te diría que más bien ahora la aspiración me parece que es un poco más modesta y es integrarse a un bloque regional. Recordá vos, o pensemos en la composición del Mercosur, donde los líderes de los distintos países, por supuesto, con sus diferencias muy notables de estilo, de forma y de fondo, quizás
han encontrado más territorios comunes entre sí que con la República Argentina. Una mesa de negociación en algunos acuerdos importantes bastante recientes, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que parece prepandemia parece que fue hace siglos y la verdad que no fue hace tanto tiempo. Estamos hablando, por supuesto, de acuerdos con Corea del Sur, del debate por el acuerdo con la Unión Europea, y él se encuentra, Alberto Fernández, dentro de un bloque donde entre los demás líderes hay mucho más acuerdo respecto de cómo encarar la política de acuerdos comerciales hacia un horizonte más aperturista. Desde ya, las situaciones económicas de estos países son bien distintas a las de la Argentina, ¿no? Y la posición que tienen en una mesa de negociación son bien distintas. Pero me parece que aquí hay una aspiración de integrarse a ese bloque regional que ha sido, te diría, de las pocas políticas de Estado permanentes en la historia reciente de la Argentina, me refiero a políticas de Estado en materias de política exterior, que es absolutamente estratégica, y me parece que Alberto Fernández quiere reinstalar el diálogo del Mercosur o en el Mercosur, apelando a quien considera más afín dentro de un bloque que hoy le queda lejos ideológicamente, y quien entiendo considera más afín es el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Claro. Carolina, a este relato que vos hacías también al comienzo, vale decir que uno de los episodios de estos meses fue claramente el decreto, uno de los decretos que emitió el gobierno de Lacalle Pou, flexibilizando las condiciones económicas para que vengan argentinos acá, algo que en su momento del otro lado del charco no cayó muy bien. Hoy justo el diario El Observador, uno de los diarios de acá de Uruguay, decía que entre marzo a noviembre ingresaron al país 26.000 argentinos, pese a las fronteras cerradas. ¿Cómo crees que ha evolucionado este tema? Bueno, te diría que, y veamos muy de cerca lo que pasa con el proyecto de ley del impuesto a las riquezas o el aporte extraordinario, que bueno, se acuñó la expresión impuesto a la riqueza, pero en realidad es como eso, se lo llama un aporte extraordinario. Hay que ver cómo evoluciona ese tema. Acá en la Argentina, la verdad es que incluso a mí me ha tocado hasta hacer informes, ¿no? y enfrentarme a una situación en la cual Uruguay empezaba a despertar en ciertos sectores de la sociedad mucho interés por las bajas, digamos, en las barreras de entrada para obtener la residencia fiscal, te diría que tanto para empresas como para personas, digo, ¿no? Para personas físicas. Con lo cual, y eso también, imagínate, incrementó la simpatía que hay en ciertos sectores, generalmente sectores más críticos del oficialismo, con respecto a la figura de Luis Lacalle Pou y a la gestión de Luis Lacalle Pou. La verdad es que me parece que esto sin dudas debe haber estado en la agenda de Alberto Fernández, porque la Argentina está, como te decía antes, ante un apremio muy significativo en materia fiscal, ante un apremio muy significativo en lo que tiene que ver con la recaudación, y por supuesto pensar en un horizonte en el que se puedan ir capitales importantes de la Argentina sin demasiadas complicaciones a un país como Uruguay, complica las cosas para la gestión de gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bien. ¿Se despejó aquella duda que en algún caso persiste en algunos analistas sobre quién manda en Argentina? Porque no hemos escuchado en este relato y en este intercambio absolutamente nada de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, mira, no se despejó esa duda, como que sobrevuela. Hace relativamente poco tiempo Cristina Fernández de Kirchner hizo pública una carta en donde dejaba bien en claro, hacía explícito que quien llevaba adelante o quien lideraba la gestión de gobierno era el presidente Alberto Fernández, lo cual para muchos sembró más dudas o alimentó más las dudas que había, o para otros era una señal de lo que nosotros le llamaríamos una desmarcada, ¿no? Respecto de algunas cuestiones que no salieron bien tanto en la gestión de la pandemia como en la gestión económica. Pero lo cierto es que esa duda lo sobrevuela todo, pero de alguna manera estas apariciones de Alberto Fernández en lugares protagónicos, por ejemplo, tomando una decisión, les repito, muy sorpresiva de irse a Uruguay, realmente no era algo que teníamos previsto. Yo sigo la agenda internacional y por ende, digamos, es información que
que suelo tener, digamos, anticipadamente, y la verdad es que fue muy sorpresivo el viaje de Alberto Fernández a Uruguay. Me parece que estas cosas le hacen ganar, al menos para la sociedad, ¿no?, cierto protagonismo en la gestión de gobierno, para bien o para mal, digo, en términos de aceptación de las decisiones o de las políticas que quiere implementar. Pero esa duda da vueltas muchísimo, sobre todo porque dentro de la coalición de gobierno hay diferencias, hay visiones de mundo y de país distintas. Es el gran problema o la gran dificultad o el gran desafío que tienen en general las coaliciones de gobierno, como es el Frente de Todos, ¿no? Está bueno también decir que de este lado a nosotros también nos sorprendió la reunión, ¿no? Claro. Cuando nos enteramos que estaba en viaje Alberto Fernández a la estancia de Anchorena, los periodistas acá en Uruguay también nos sorprendimos. No es algo que estuviese en la agenda tampoco del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Carolina, ¿cómo está la pandemia? Al día de hoy se informó que hubo 120 muertos, 4.625 contagios, o sea que da la sensación de que no ha amainado. No, y te diría que se suma una dificultad más desde hace un tiempo aquí en la Argentina. A ver, estamos hablando de más de 1.300.000 casos, ¿no? Desde el inicio de la pandemia aquí, claro. O sea, desde la llegada del primer caso a la Argentina. Se suman varias dificultades. Primero, la pandemia se nacionalizó. Antes nosotros teníamos claramente una concentración y un problema sanitario bastante circunscripto, no totalmente circunscripto, pero bastante circunscripto al área metropolitana de Buenos Aires. Esto es Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano bonaerense, claro. ¿No? Que por supuesto es el área más densamente poblada de nuestro país y además es un área interconectada, ¿no? Todo el tiempo. Esto, en la Ciudad de Buenos Aires hubo una maduración de la curva, digamos, que se dio antes que en la provincia de Buenos Aires, es decir, empezó a declinar la curva de contagios, o lo que se conoce como el R, el índice de contagiosidad, a cuántas personas contagia cada contagiado, empezó a declinar y empezó a arrojar algunos datos alentadores respecto del resultado que estaba dando la gestión en tanto detección de casos, testeo, detección de casos y posterior aislamiento. En la provincia de Buenos Aires eso tardó más en llegar, pero ¿qué empezó a pasar? Que empezamos a ver explosiones de casos o muchos casos registrados, o sea, números similares a los que veíamos en ciudad o en provincias bastante más precarias en términos de sus sistemas sanitarios, y que la gran duda que teníamos era ¿cómo hacen estos sistemas sanitarios? ¿Se robustecieron? ¿Se prepararon para una explosión de casos como la que están teniendo? Con lo cual, territorialmente, el esfuerzo logístico que por supuesto tiene que hacer el Ministerio de Salud de la Nación para atender a algo que pueda estar pasando en la provincia de Chaco, por ejemplo, es mucho mayor, ¿no? Y la verdad es que esto complicó muchísimo la gestión de la pandemia. Además no se escribe a un territorio, ¿no? Está claro, estamos frente a una pandemia, con lo cual esto complejizó mucho la gestión de la pandemia e hizo también, o sacó a reducir algunos manejos, ya te diría políticos, o concepciones del poder en el interior profundo de la Argentina, que, quizás ustedes están al tanto de algunos de los casos más terribles o más inhumanos de prohibición de ingreso a provincias de ciudadanos que viven en esas provincias y que permanecen a la intemperie durante meses y son privados básicamente de cualquiera de sus derechos porque se establecen políticas sanitarias que ya no tienen ninguna contemplación por los derechos básicos y demás. Pero eso también tuvo que ver con, o también, mejor dicho, se dio en simultáneo con la nacionalización de la pandemia y un escenario que aparece todavía muy complicado para la Argentina, con un número de casos muy, muy considerable. Bueno, muy bien, Carolina, muchas gracias por estos minutos. De hecho, vamos a continuar aquí con el panel. Les vamos a hacer una pregunta a los integrantes del panel, en todo caso te la traslado con un sí o con un no. ¿Te vas a vacunar? Porque parece que toda la expectativa ahora está en la vacuna, ¿no? Pero sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Sí, toda la expectativa está puesta allí. De hecho, hubo muchísima... cuando podamos, ¿no? Hay que ver, porque siempre se habla, nos corren los horizontes temporales, cuándo va a llegar la vacuna, cuándo va... pero la verdad es que hay mucha expectativa. Lo cierto es que la Argentina se enfrenta a una temporada de verano,
sin vacuna, con polos turísticos que van a abrir, con, por supuesto, protocolos mediante y demás. De más está decir que el sector turístico gastronómico está, como en cualquier parte del mundo, arrasado, pero bueno, particularmente en la Argentina, con esta situación de crisis económica de fondo, la verdad que el efecto ha sido muy devastador. Así que bueno, también estamos mirando con mucha preocupación y ocupándonos mucho de ver qué puede llegar a pasar con la temporada de verano aquí en la Argentina y con una situación sanitaria que preocupa. Y las cifras en este sentido hablan por sí solas. Carolina Amoroso, periodista de TN, te agradecemos mucho por estos minutos. Gracias a ustedes, un beso enorme. Chau, chau. Allí estaba, Carolina Amoroso de nuestro canal Aliado TN. Bueno, la pregunta que le hacíamos a Carolina corresponde también. En algún momento nos vamos a tener que hacer... ¿Vos te vas a vacunar? Yo me voy a vacunar. ¿Connie? Yo me voy a vacunar con alguna vacuna. ¿Con cuál? Tengo preferencia por la británica, pero eso es un problema sencillo, porque además la puedo conseguir para guardar en la heladera de mi casa y no tengo que tener 74 grados bajo cero. Igual vale decir que Connie la va a tener antes que yo, ¿no? Porque van a empezar por población de riesgo. Bueno. Así que AstraZeneca conmigo. Ajá. ¿Vos, Fito? Desde luego, cuando llegue el momento, y primero que se vacunen los que más lo necesitan, Claro, obviamente. Claro. Dice Julio Medina, el profesor Medina, que hay que tener confianza, que hay un equipo que está trabajando mucho para que cuando lleguen las vacunas podamos confiar, ¿no? Eso es importante. Pepe Vallardi. Sin duda que me voy a vacunar y me voy a vacunar por la que recomienden los que tienen la responsabilidad en el Uruguay de llevar adelante esa recomendación. Lo que me digan mis colegas que tienen esa responsabilidad es la que me voy a vacunar. Me vacuno todos los años contra la gripe. ¿Castro? Lo estoy meditando. Lo estoy meditando. Y como dijo Fito claramente, primero los que están en la primera línea de la fila, ¿no? Que son muchos. Personales. No, pero hay una cuestión, Vivi, y tiene que ver con un pronunciamiento que hizo, creo que también aquí en estos días, el propio ministro, y no va a ser obligatoria. No va a ser obligatoria porque se entiende también que todo el mundo, o la mayoría de la gente va a querer vacunarse y que no va a ser necesario hacerla obligatoria, así como tampoco lo es la de la gripe, ¿no? Pero y vale decir que va a ser muy parecido a cómo funciona la vacuna de la gripe, o por lo menos así lo está imaginando la autoridad sanitaria. Acá tenemos un médico y se llevan un regular deficiente con flechita para abajo cada vez que hay que vacunarse contra la gripe, porque te dicen las autoridades sanitarias, los médicos no se vacunan. Sí. En realidad este año tengo entendido que se vacunaron mucho más. Pero es verdad que hay cierta personalidad omnipotente por parte de los colegas y a veces si del no personal. No estudiarían medicina. Es muy claro, yo tengo un hijo y 2 nueras médicas. Son gente que tiene confianza en sí mismo. Y eso suele pasar. No sé de dónde la sacaron realmente. Y bueno, a ver, es como yo digo, ¿no? En última instancia venimos de los llamanes de la tribu, ¿no? Sí, del fondo de la historia. Entonces esas cosas también antropológicamente hay que analizarlas porque hay conducta de ese tipo. Claro. Hoy Nico Núñez presentaba... ¿Qué me decías, Connie? Que quiero hablar del Alberte. Ya vamos. Ya vamos, porque además tenemos 2 temas por lo menos en 3 minutos. El programa hasta las 3 de la mañana. Sí, no, porque después Gorsi nos saca todo. Pero no, lo que queríamos, es esta placa que mostró Nico Núñez hoy, que tiene las características de las 4 vacunas que están ya en una fase muy importante de avance. Y tiene que ver con la de CONI, la Universidad de Oxford, AstraZeneca. Allí tenemos un margen de entre 62 y 90% de efectividad, pero la temperatura normal de un refrigerador es lo que señala esa vacuna en particular. Claro, esto también es importante, ¿no? Porque todas las vacunas que están más avanzadas tienen características distintas, lo que hace esperar a las autoridades sanitarias para ver efectivamente por cuál va a ir y cuál va a avanzar dentro del mecanismo COVAX, que es en el que está Uruguay. Porque lo que nos decían el otro día es, no podemos prepararnos para algo que no sabemos bien qué características va a tener. Y esto de la efectividad también es importante porque da a entender que más allá de que la vacunación de la población va a ser escalonada, hay una ventana en cuanto a la efectividad, lo que nos hace pensar también que va a tener que convivir la vacuna, el tapaboca, el distanciamiento social. No es que llega la vacuna
y se termina todo. La varita mágica, como lo dijeron. La quinta columna para mí es importantísima también, lo de las temperaturas, ¿no? Bueno, estaba la de Moderna, allí con un 95%, 2 dosis para todas, ¿no? Después la de Pfizer, pero allí está la situación esta de los 70 grados bajo cero. Decía hoy Nico, es una buena noticia para Estados Unidos, pero para el resto del mundo no. Y después la rusa, la rusa, 92%, y la temperatura normal de un refrigerador. Está el tema del costo. No todas cuestan lo mismo. De la plata, No, la tampoco. logística. Igual Uruguay entró en el COVAX. Al COVAX, Claro. y ya puso una seña, digamos, Sí, sí. ¿no? Más Exacto. allá, 2 hay que millones, ver ¿no? después, 2,5 millones. Hay que 2,5 ver cuál avanza. Bueno, muy bien. Alberto, ¿querías hablar de Alberto? No, yo quería referirme al tema del asado ese de la anchorena del viernes, diciendo 3 cosas, porque en realidad si no me extiendo y digo 48. Punto 1, lo cortés no quita lo valiente. El presidente de la República se comportó como un caballero y a un ordinario de marca lo invitó a comer, le sirvió el asado y charló amablemente con él. Perfecto. Pero hasta ahí llega mi amor. El canciller no tiene derecho a propinarnos, el canciller uruguayo, que es amigote y que alojó en su casa al señor en Madrid, no tiene derecho a decir que lo que merece nuestro vecino de enfrente son mimos. Y aquí recojo una estupenda columna de Danilo Arbilla del sábado, donde dice, ¿qué mimos hay que hacerle a Alberto Fernández? Apenas saludarlo educadamente y punto. Mimo ninguno, porque ese señor no solo se metió en los asuntos políticos del Uruguay el 15 de noviembre, entre la primera vuelta y la segunda, a reunirse y manifestar su amor, su convicción y su admiración por el Frente Amplio, por Daniel Martínez, por Tabaré Vázquez y la tía Catalina. Entonces, un tipo que viene en el medio de la campaña por la segunda vuelta. El día 1 de marzo, no solo a las 2 de la tarde no está en Montevideo, sino que además cuando termina la ceremonia a la que fue, en la que vino el rey de España, él se fue al estadio de fútbol, en un gesto de una ordinariez que no tiene pies ni cabeza. Como si eso fuera poco, mandó a su canciller Felipe Solá, que brilló por su ausencia. Acerté a verlo en el hall del Radisson porque fui a tomar una Coca-Cola. Menos mal que eran 3 cosas, porque si fueran 48 nos toman la madrugada. Como si eso fuera poco, después se fue con el cocalero fugado, le prestó el avión, lo llevó, fue hasta Tarija, que es la frontera con Bolivia. Se fueron la toma de posición del presidente Arce y después comió un asado que su secretario Vélez se agarró el coronavirus. Cuando te pones así... No hay que darle ni la hora a este atrevido. Cuando te pones así, tu aerosol me impacta, así que voy a poner mampara. Guambia con la gotícula que... La gotícula me viene, la tengo que parar de pecho. Fito García. Che, a mí el estilo de Alberto Fernández me parece un estilo en general correcto, aunque creo que sí, yo lamenté que no viniera acá a la toma de mando del presidente de la calle Pou y he lamentado otras actitudes. Pero en general me parece un estilo muy uruguayo, me parece en general un presidente correcto, de diálogo, yo creo que hace cosas más bien positivas por reparar esa sociedad tan enfrentada, tan polarizada que es la sociedad argentina. Pero pará. ¿Cuántas quiero tenés? decir tres cosas. Tres cosas. Lo primero, los presidentes siempre hacen lo correcto cuando se reúnen, y más 2 presidentes, ¿no?, que están separados, unidos por la historia y separados por un río, ¿está? Como el presidente argentino y uruguayo. Hacen lo correcto. Hacen lo correcto cuando 2 presidentes que piensan distinto se reúnen a compartir un asado. Eso nos hace bien. Es la imagen de los distintos que se entienden y que hablan civilizadamente, porque lo cortés no quita lo valiente, como dice Connie. Y lo tercero es que también yo creo que hacen lo más conveniente para ellos, ¿no? Algo de esto me pareció entenderle a la excelente periodista argentina. Creo que a Alberto Fernández le hace bien juntarse con la calle Pou, porque eso lo fortalece, lo blinda frente a la derecha argentina.
creo que lo fortalece, y creo que al presidente de la calle Pou le hace bien también juntarse con Alberto Fernández, creo que de alguna manera lo blinda en el mejor sentido de la palabra. Porque decían que no se hablaban directamente, que no había vínculo. Incluso ¿no? que el expresidente José Mujica o había intervenido o estaba en contacto con él, ¿no? También en ese sentido se termina, digamos, los fantasmas de que no hay diálogo, por lo menos acallan voces. A mí me parece que ambos presidentes hicieron lo que tenían que hacer, punto primero. Sí. Punto segundo, en realidad ver las relaciones internacionales en materia ideológica se la dejo a Conrado, que por suerte no es canciller, ni ha sido canciller. No, y no estoy en el foro de San Pablo como los peronistas. Yo estoy en el foro de San Pablo y algún día... Y los peronistas también. Le vamos a pedir a Abal la Medina pidió la entrada en el año 15. En algún día le vamos a pedir a la producción que ponga el tema porque veo que Connie quiere discutirlo y yo con gusto lo voy a discutir. En segundo lugar, es un presidente... ¿Está bien? Que le dio asilo a un presidente que ha sido catalogado acá como cocalero y que en realidad esa fuerza política ha vuelto al gobierno de Bolivia arrasando más de lo que había ganado en la primera oportunidad. Así que los presidentes tienen que mantener relaciones internacionales por encima de la ideología, porque hay intereses. Y voy a terminar con una sola frase. Y yo creo en la integración latinoamericana, porque como le trataba de decir a mis amigos, compañeros brasileros del Foro de San Pablo, del Partido de los Trabajadores, que cuando se ponían un poquito brasileros les decía, recuerden que Alemania no es nada sin la Unión Europea. Por lo cual Alemania paga la integración en Europa. Ustedes tienen también que abrirse la cabecita y entender que la integración tiene costos y que los que pueden más la pagan. Por lo cual, el fenómeno de la integración debería estar por encima de las cuestiones ideológicas, como supo estar cuando se constituyó la UNASUR, que lejos de lo que se atacaba, de que era un agrupamiento ideológico, tuvo en su seno al presidente Uribe, que es la ultraderecha de la ultraderecha en Colombia, y tuvo en su seno también al presidente Piñera, y se supo entre esos presidentes atender algunos problemas políticos de la época. Y en su sede una estatua enorme de Kirchner. Solo la UNASUR, que ya no existe más, puede generar un elogio de esa naturaleza. Habrá que esperar un poco para ver el efecto de este asado, ¿no? También. Exactamente. Se enoja. ¿Te enojaste, Pepe, en la pausa, en la tanda, con esta gente que está pescando? A ver, que creo que tenemos... Sí, te enoja bastante. Tenemos una imagen que es recogida hace instantes. Esto es el puente sobre el río Santa Lucía. El puente viejo. El otro sobre el río Santa Lucía. Del otro no hay caña que... Pero lo que están advirtiendo acá es que, mirá la cantidad enorme de gente que está pescando la corvina que está desovando, Pepe. Exacto. Corvina negra, pese al decreto que prohíbe, ¿no? Prohíbe, y ahí debería estar actuando quien prefectura ahí, ¿no? Sí. En realidad lo que me enoja no es que se pesque, yo pescador no soy, pero en realidad hoy hay una situación que el desove también presupone que el recurso vuelva a ser renovado, y creo que, salvo que alguien me demuestre que necesita comer y que lo está haciendo para comer, también no me enojaría. En el resto me enoja porque quisiera que pescaran la corvina negra cuando fuera del desove, y que me mostraran una que lleguen a pescar. Una que lleguen a pescar cuando no esté desovando, claro. Esto es delito ambiental casi, ¿no? Configuraría eso. Vale decir que la imagen es en vivo, estamos en vivo ahí, y que fue la policía a desalojarlos, los desalojó, pero apenas se van, vuelven, ¿no? Bueno. Esa es la dinámica que se está dando a esta hora allí en el puente. Bueno, ya viene el diario del lunes con Sergio Gorsi. Nosotros estamos volviendo al programa del lunes, ¿eh? A partir de este momento ya estamos trabajando en un programa que será, como suele decirse, de colección, porque estaremos, Connie, con los 40 años de aquel momento memorable. Es bien importante la coincidencia, pero además, como dice Pepe, creo que sirve a todos. Los que somos post-55, post-55, algunos al galope, y los que son menos de 55, tenemos cosas para disfrutar. Los jóvenes, y miren la extensión que los incluyo, los jóvenes porque van a enterarse de cuentos que no sabían.
los veteranos porque van a recordar una jornada memorable. Una jornada memorable que será recordada el próximo lunes. Es 30 Habrá un de programa noviembre, especial. ¿no? Bueno, claro. Es la fecha. La fecha. Y coincide con el lunes, además. Pepe, decías eso, ¿no? O Sí. sea, pero te veo, ¿qué? ¿Qué estás preparando para ese día? Bueno, yo creo que hay un montón de anécdotas que habría que... El 30 de noviembre nació mucho antes del 30 de noviembre y se fue cristalizando en un fenómeno de resistencia que los partidos políticos y los sectores democráticos, adentro de los partidos políticos, que estaban todos proscriptos, llevaron adelante una hazaña, en mi opinión. Sí, una o sea, el hazaña. 30 de noviembre fue ese empuje final a la dictadura. Fue la síntesis de... Fue el comienzo del final. El comienzo del final, pero fue la síntesis de un proceso de acumulación que abre lugar después a lo que van a ser los procesos que van a derivar en el 84. Si lo habrás estudiado, Fito. Sí, puede ser. El año 80, además, en lo personal es un año importante porque es el año de mi despertar a la política. Siempre lo recuerdo como cuando mi viejo empezó a comprar Opinar, el Correo de los Viernes, empezaron a circular la discusión política volvió a mi casa. ¿Tu despertar a la política fue el PSU? Ah, eso fue 3 años después la militancia. Pero el interés por la política en 1980. Y después vino la militancia. Y después, el que se quema con leche, me la va con llora. Les estamos recomendando porque va a ser un programa muy especial y además, hasta donde sabemos, no podemos anticipar mucho, vamos a tener como algunos objetos que tienen que ver con aquellos momentos. Sí, va a ser un programa, como vos decís, Daniel, de colección. A 40 años del momento en el que los uruguayos le dijeron no a la dictadura, vamos a tener un gran programa, con muchas anécdotas, que era esto que decía Pepe también. Bueno, muy bien. Señores, ya llega el diario del lunes. Nosotros nos reencontramos con este programa especial el próximo lunes. Chau, chau.